Amigo cacaocultor, quiero invitarlo para que conmigo veamos estas imágenes que le enseñarán a reconocer y a combatir las plagas y enfermedades que hoy atacan el cultivo del cacao. Quiero invitarlo de manera especial para que aplique el paquete tecnológico que la Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia le ofrece en las distintas unidades técnicas del país. El cultivo del cacao se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los más apropiados para Colombia, desde el punto de vista económico, social y ambiental. Si se cultiva bajo las recomendaciones que imparte la Federación Nacional de Cacaoteros y el Fondo Nacional del Cacao, se obtienen altos rendimientos, que en fincas tecnificadas son cercanos y aún superiores a 2.000 kilos por hectárea al año, con un evidente beneficio para sus cultivadores. El manejo de las plantaciones adultas requiere de las siguientes prácticas realizadas de manera correcta y oportuna, para que los cultivos tengan una permanencia de alta productividad durante 30 o más años. Poda. Regulación de la sombra. Deshierbas. Fertilización. Apertura y mantenimiento de drenajes. Riego. Cosecha, beneficio y control sanitario. Dentro de estas labores destacaremos la última, el control sanitario, como una de las más importantes para asegurar cosechas sanas y abundantes, pues las enfermedades que atacan al cacao son la causa de las mayores pérdidas registradas en Colombia. Las enfermedades más comunes son la moniliasis, la escoba de bruja, la fitóptora, la roselinia y la ceratocistis. Veamos a continuación cuáles son sus síntomas y cómo se controlan. La moniliasis del cacao o monilia es una enfermedad causada por el hongo Monilioptora roreri, que ataca el fruto o mazorca del cacao en cualquier tamaño o estado de desarrollo. La enfermedad se presenta en todas las regiones cacaoteras de Colombia, causando pérdidas considerables. Recibe diferentes nombres de acuerdo a las regiones, así que es llamada también pudrición acuosa, pasmo, neva, hielo, ceniza y pringue. Estos nombres se deben al aspecto que presentan los frutos atacados cuando el hongo se encuentra en la fase de producción de esporas. La monilia se desarrolla mejor en las regiones más húmedas, con altas temperaturas y especialmente en donde no se le da a la plantación un manejo adecuado. Los síntomas de la monilia del cacao varían de acuerdo a la edad del fruto. Entre la primera y tercera semana de desarrollo se presenta la maduración prematura y muerte de pepinos. En frutos menores de 2 meses se ven abultamientos o tumores, los cuales luego se tornan de color café, invadiendo todo el fruto y causando su pérdida total. En mazorcas que han alcanzado la mitad de su desarrollo, el primer síntoma son unos puntos aceitosos de color verde oscuro, que con el tiempo se unen hasta conformar una mancha de color café o chocolate oscuro, que se rodea en muchos casos de un amarillamiento prematuro. Luego se desarrolla la mancha oscura y finalmente se cubre de un polvillo blanco, que luego se vuelve gris cenizo, formado por millones de pequeños granos que son las esporas o semillas del hongo, las cuales al ser transportadas por el viento, el agua, los animales o el mismo hombre, se diseminan y van a infectar nuevos frutos, continuando su acción destructora. Y en los frutos de 4 a 5 meses de edad, el primer síntoma es la presencia de puntos aceitosos, que también evolucionan hacia la mancha oscura, la masa blanca y el polvillo gris. El hongo afecta los tejidos internos de la mazorca. La pulpa y los granos forman una masa compacta pegándose unos a otros, haciendo difícil su separación. Su aspecto es de una sustancia acuosa viscosa de color café, en estado de descomposición. Otra característica de los frutos con monilia es que las mazorcas afectadas son más pesadas que las sanas. Como medida de control, se debe vigilar el cultivo permanentemente, ya que la monilia requiere atención todo el año, especialmente en la época de lluvias y máxima formación de frutos.
Para el control de monilia tenemos que tener en cuenta que el cultivo debe mantenerse bien podado, los árboles de porte bajo, para poder hacer un control eficaz. Es una labor que debe manejarse integralmente. Posteriormente consiste en hacer remociones de los frutos enfermos, cortándolos y tumbándolos al suelo para taparlos con hojarasca. Cuando las mazorcas presentan el polvillo, la labor de control debe realizarse con mucho cuidado para no diseminar la enfermedad. En tal caso, la remoción debe hacerse en las primeras horas del día o en las últimas de la tarde, cuando la masa de esporas está húmeda y el polvillo no se desprende fácilmente. Para facilitar la tarea de control de la monilia, deben manejarse árboles bajos de máximo 4 metros de altura, que generen las mazorcas al alcance de los operarios para que puedan retirar los frutos enfermos con facilidad. Además, nunca debe olvidarse el ejecutar las demás prácticas de mantenimiento del cultivo. La escoba de bruja, causada por el hongo Crinipelis perniciosa, el cual afecta los tejidos en crecimiento de la planta. Las plántulas pequeñas presentan como síntoma un abultamiento o hinchazón en la punta. Las ramas enfermas también se hinchan y emiten abundantes brotes laterales con entrenudos cortos, dando la apariencia de escobas. El tamaño de estas varía desde pocos centímetros hasta 1 metro. En los cojines florales, donde emergen las flores y posteriormente los frutos, no se presentan mazorcas cuando son atacados por la enfermedad, sino brotes vegetativos a manera de ramas con apariencia de escobas. Otras veces se ve una proliferación de flores de mayor tamaño y de pedúnculo más largo, formando también una especie de frutos con apariencia de fresa o chirimoya. Cuando la flor es directamente atacada después de la polinización, el fruto adquiere forma de zanahoria. Cuando los frutos adultos son afectados por la enfermedad, presentan generalmente una mancha negra brillante. En frutos cercanos a la madurez, solo ataca la cáscara y no afecta a los granos, aprovechándose si se cosecha oportunamente. La escoba de bruja se propaga por medio de esporas que, en forma de un polvillo finísimo, es transportado por el viento para ir a causar nuevas infecciones. Este polvillo se forma en los basidiocarpos, que son unas estructuras con forma de paragüitas, los cuales aparecen en las escobas secas en las épocas de mayor humedad ambiental. No se debe permitir en el cultivo la presencia de estas estructuras, ya que constituyen la base de la propagación de la enfermedad. Para el control de la escoba de bruja, lo más recomendado es realizar la poda, haciendo en esta la remoción de todas las partes afectadas que tiene la planta por esta enfermedad. Estas se recomiendan hacer en las épocas establecidas para poda, no lo olvide. La forma más efectiva para controlar la escoba de bruja es mediante la remoción exhaustiva de los órganos enfermos, realizada en el momento de la poda del cultivo, en la que no debe quedar ninguna escoba adherida a los árboles. Este control debe hacerse 2 veces al año, especialmente a finales de la estación seca. Además, también debe controlarse la altura de las plantas, ya que en aquellos mayores a 4 metros es difícil bajar las partes afectadas. Por otro lado, se deben eliminar los árboles muy susceptibles y hacer una cosecha quincenal de los frutos enfermos. La Phytophthora es una enfermedad causada por el hongo Phytophthora palmivora, que ataca raíces, hojas, tallos y frutos del cacao, causando pudrición de color pardo conocido como cáncer, la cual en estado avanzado causa la muerte de la planta. El hongo de la Phytophthora se desarrolla a partir de los frutos infectados que permanecen adheridos al tallo o ramas durante largo tiempo y ataca en cualquier edad, pero es más frecuente en aquellos frutos que están próximos a la madurez. La Phytophthora se caracteriza por presentar una mancha de color café muy similar a la de la monilia, pero con bordes bien definidos. Las mazorcas afectadas son blandas y menos pesadas que las normales. El daño es de apariencia acuosa. En la raíz presenta muerte del tejido y se ve una mancha color marrón. Cuando es invadida toda la raíz se seca. En el tallo se presenta la misma situación y cuando el hongo le da la vuelta total al tronco, el árbol muere. La Phytophthora es una enfermedad también conocida como la llaga rosada o cáncer del tronco. En este árbol podemos apreciar su ataque
aquí la observamos y llega hasta el punto de destruirlo. El daño de la Phytophthora en fruto se caracteriza porque forma una mancha parda con bordes muy definidos. Luego, esta enfermedad avanza el fruto hasta lograr, finalmente, como se puede observar acá, avanza el fruto y luego termina con una pudrición completa. En plántulas de vivero es muy común la Phytophthora, especialmente en ambientes húmedos sin aireación. Para controlar la enfermedad, todo fruto al que se le detecte la mancha color café oscuro debe cortarse y retirarse del árbol, colocándolo sobre el suelo y cubriéndolo con hojarasca. Esta práctica se debe hacer semanalmente conjuntamente con la remoción de la monilia. Cuando se encuentre Phytophthora incipiente en el tronco, se puede raspar la porción enferma hasta el tejido sano y aplicar una pasta cicatrizante o una solución que contenga un fungicida apropiado. Roselinia. Hasta hace poco, este lote tenía un cultivo de cacao productivo. En este momento se ha convertido en un área vacía en la que no crece prácticamente ningún tipo de árbol. Lo ha atacado la Roselinia, que es una enfermedad de la raíz, también llamada llaga estrellada, que se transmite a través de las raíces de los árboles que están enfermos, conformándose una especie de parche o redondel en el cual los árboles van muriendo. La enfermedad se conoce porque debajo de la corteza de la raíz aparecen unas estrellas blanquecinas, por lo cual se le llama llaga estrellada. Inicialmente se presenta un amarillamiento de las puntas de las ramas del cacao. Posteriormente las hojas se van cayendo, conformándose un paloteo hasta causar la muerte total del árbol, quedando lo que ustedes observan acá, una cantidad de raíces y de troncos completamente muertos. Los árboles sanos cercanos al foco de Roselinia deben ser tratados mediante la poda de raíz y posteriormente la aplicación de cal agrícola, el repique del suelo del material vegetal y la exposición al sol de todo ello. Ceratocystis fimbriata o mal del machete es una enfermedad del tronco y ramas del cacao, producida por el hongo del mismo nombre y transmitida por el insecto Sileborus sp o por herramientas sin desinfectar. La ceratocystis o mal del machete, también conocida como muerte súbita o lamparón, está asociada a un insecto plaga denominado Sileborus que produce la muerte rápida a la planta de cacao. Se detecta cuando observamos perforaciones y aserrín en la planta o cuando se seca y muere súbitamente. Para hacer un control correcto de la enfermedad ceratocystis, se debe primero que todo hacer una aplicación de un insecticida en las partes afectadas y posteriormente cortar el árbol y quemarlo. Como su ataque es tan rápido, el control debe ser preventivo, para lo cual se deben desinfectar las herramientas después de realizar cortes en árboles enfermos y cicatrizar los cortes realizados durante la poda. El cacao está expuesto también al ataque de diversas plagas que causan detrimento a la producción. Entre las más peligrosas encontramos el Monalonion, las hormigas y el pasador de tronco o Sileborus sp. A continuación mostraremos las dos plagas más importantes y cómo se combaten. Monalonion spp. Es denominado comúnmente como coclillo, chinche del cacao, grajo, chupanga o simplemente Monalonion. Afecta a los frutos tanto en pepino como a las mazorcas adultas. Cuando el ataque es a los pepinos, estos se marchitan y se secan. El ataque a los frutos produce en ellos puntos oscuros de apariencia seca y carrasposa, que al unirse parece hundido el tejido. La cáscara se pone negra y se vuelve quebradiza, y en los puntos se levanta una especie de costra, atrofiando los pepinos y perjudicando la formación de granos o reduciendo su tamaño. El desarrollo del Monalonion es favorecido por las temperaturas altas, humedad ambiental alta, falta de poda y la presencia de malezas. Para controlarlo, se debe podar el cacao y los sombríos,
ya que el insecto no soporta la luz o simplemente cuando se detecta el foco de la plaga, compuesto por adultos, huevos y ninfas, se destruyen aplastándolos con la mano, práctica que se debe complementar con otras medidas de manejo de cultivo. Las hormigas. Las hormigas cortan las hojas para llevarlas a sus depósitos bajo tierra, para en ellas cultivar unos hongos que son en realidad su alimento. El ataque de las hormigas se caracteriza porque la hoja del cacao presenta cortes a manera de media luna y en muchas ocasiones dejan solo la nervadura central. En general, el ataque de las hormigas es particularmente grave en plantas en vivero y en la etapa juvenil, a las que pueden destruir todo su follaje causando la pérdida total. Las hormigas deben ser controladas en los hormigueros con el uso de cebos específicos o con insecticidas insuflados por las bocas del mismo. Otra práctica un poco más dispendiosa es destruir los hormigueros mecánicamente, aplastando todos los individuos, incluyendo la reina, que es la encargada de la reproducción. Es importante recalcar que la mejor medida para el control de las plagas es favorecer la biodiversidad de flora y fauna. Como conclusión final, para obtener cultivos de cacao de alto rendimiento a partir de clones productivos como los que está ofreciendo la Federación Nacional de Cacaoteros y el Fondo Nacional del Cacao, no basta solo con ejecutar la siembra correctamente, sino que también es necesario realizar las prácticas integrales de manejo que expusimos al principio, sobre todo el control sanitario. Esto redundará en mayores ingresos y bienestar para la familia cacaotera. No olvide que para mayor información puede dirigirse a la oficina de Fedecacao más cercana. El cacao, cultivo colombiano del siglo XXI.